15:05 en esta tarde primaveral en la ciudad de Buenos Aires y estamos en línea con el investigador principal del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Axel Tomás, para hablar un poco de todo, y justo hoy que se tomaron nuevas medidas por el tema de la pandemia. Así que buenas tardes, doctor Axel. Víctor Colombano lo saluda y Joaquín Gómez acá por Radio Sónica en Aires de Ciudad. Hola, buenas tardes, Víctor y Joaquín, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo le va, doctor? Bien. Bueno. Bueno, vio las medidas que tomamos y que se tomó, digamos, que el Ministerio de Salud tomó, y quería preguntarles, porque ahora están todos los medios y están todos allí diciendo sobre la no utilización del tapaboca al aire libre. ¿Qué opina usted? Si esto es bueno, si está bien. Mire, yo creo que este es un tema que hay que manejarlo con suma prudencia, ¿no? Uh-huh. Es un asunto muy riesgoso, hay que tomar, todos los recaudos frente a esta amenaza que es la variante Delta. Usted sabe que es la variante dominante en el mundo y que está dando muchísimos problemas, muchísimos dolores de cabeza, y hay muchos sistemas de salud que están muy presionados, incluso aquellos países centrales que avanzaron muchísimo con las inmunizaciones, por ejemplo Reino Unido, por ejemplo también muchísimos estados norteamericanos están sintiendo fuertemente la presión porque los números han ascendido exponencialmente y cuesta mucho acotar la tasa de infección y disminuir la casuística, es decir, el reporte de casos. Quiere decir que con este tema yo sería muy prudente, muy cauteloso. Creo que ha sido una medida apresurada. Creo que debemos seguir siendo, como digo, insisto, con este concepto prudente, y tanto que nos costó adherir a estas pautas sanitarias, ir haciendo ese aprendizaje que ha llevado largos meses. Y ahora un poco desistir, es decir, dar un mensaje que me parece contradictorio, creo que es contraproducente. El mensaje que puedo darle a la población en general, que se siga cuidando, que todavía nos queda un camino por recorrer, hemos avanzado muchísimo, hay elementos para ser optimistas, pero también tenemos que ser consistentes y coherentes con todas las conductas y las pautas sanitarias que hemos aprendido. Uh-huh. O sea, levantando solamente lo del tapabocas al aire libre, ¿no? Digamos, privadamente, cuando hay personas, en un ámbito cerrado, hay que seguir usándolo. Eso es lo que, por lo menos, dijeron hoy. Digamos, también al aire libre uno corre peligro. Mire, al aire libre en realidad se minimiza un poco el riesgo, pero hay una serie de factores que intervienen, es decir, que uno tiene que estar sopesando y ir haciendo un análisis interpretativo permanente y monitoreando las situaciones para poder determinar si el barbijo sí o si el barbijo no, y entonces uno deja librado toda la responsabilidad individual de cada una de las personas. Me parece que eso es contraproducente. Por supuesto que los riesgos se potencian, se amplifican en los lugares cerrados, pero las aglomeraciones, sí, al aire libre o las determinadas reuniones de personas sin mantener la distancia aún al aire libre, hay riesgos de contagio, que por eso insisto con este tema. Y lo hemos visto al principio de la pandemia, esta cuestión del aire libre, ¿no? Y de las aglomeraciones, mayor o menor medida. Yo recuerdo, y con la cepa anterior, es decir, la cepa que circulaba en el 2020, y la originaria de Wuhan, que era muchísimo menos transmisible, un tercio menos. Es decir, si ahora tenemos que por cada individuo contagiado potencialmente puede contagiar a 9, en aquel entonces por cada contagiado era a 3 o no llegaba a 3 personas. Y recuerdo muy bien el episodio de un partido de la Champions, en el cual viajan los simpatizantes de Valencia a Bérgamo, y eso originó a la vuelta en Valencia y en España un brote muy importante de contagio en el partido de fútbol, sí, en el viaje al norte de Italia. Es decir, que eso nos dejó una enseñanza profunda. Entonces, sí, sin ir más lejos, acá tuvimos hace poquito
en la escuela secundaria de la Hort, que hubo un caso múltiple de contagios que estaban viendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El hijo de una famosa conductora que está en contra de todas las medidas sanitarias se contagió y estaban evaluando, creo que todavía no se definió si estaba la cepa delta en los contagios, y la mamá de este chico siguió yendo al programa y ahora está aislada, ¿no? Digo, o sea que todavía hay focos de contagio, todavía existen ¿no? esos momentos difíciles que antes eran masivos, pero ahora se dan en focos, digamos, en lugares focalizados, ¿no? Cuando uno, como en los colegios, en algunos lugares donde se aglomeran las personas. Absolutamente, mira, esto que estás diciendo es algo muy importante, muy trascendente, porque el foco de la pandemia, esta nueva pandemia, es un relanzamiento a la mano de esta variante Delta, ¿no? Porque todavía se desconoce el impacto a mediano y largo plazo, por ejemplo, en los niños. Entonces, el foco se está poniendo ahora justamente en estas franjas etarias hasta que avance y se terminen de autorizar las vacunas en los menores, ¿no? Entonces, hay países que nos dejan estas enseñanzas en cuanto al aumento de casos. En Suiza, por ejemplo, uno de los países que están sufriendo tremendamente en las escuelas, y en muchos otros países de Europa. Es decir, que creo, y un poco para fundamentar esta posición, creo que debemos todavía proteger a los niños porque todavía se desconocen estos efectos a largo plazo, qué secuelas pueden tener, ya sabemos muchas cosas, pero bueno, entonces estamos en ese momento de transición hasta que puedan ellos recibir las inmunizaciones correspondientes. Entonces creo que por eso también especialmente, y por estos brotes, por ejemplo, que señalas vos y que indudablemente ya con circulación comunitaria, aunque no veamos muchos casos de Delta, es indudable que se van a seguir motorizando. Entonces, haciendo foco en los más chicos, en los niños, en los adolescentes, es que tenemos que seguir manteniendo las pautas sanitarias. Claro. Es decir, tenemos que seguir siendo consistentes todavía en el tiempo, vamos a ir avanzando, seguramente el año que viene se va a avanzar todavía mucho más fuertemente en las inmunizaciones y bueno, ya vamos a tener otros márgenes de seguridad, pero en esa transición yo insisto con lo mismo, ¿no? Seamos muy cuidadosos. Doctor, una preguntita quería hacerle. Nosotros venimos es un logro, mencionan como un logro haber retrasado el ingreso masivamente de la cepa delta, ¿no? Y pudimos retrasarlo gracias a la vacunación, gracias al corte de fronteras, al ingreso de ese estricto que tuvimos de ingreso de extranjeros, o también al cuidado sanitario que sostuvimos hasta ahora, o es un conjunto de las tres cosas. Sí, indudablemente que es así como vos dices, es decir, son efectos sinérgicos, es decir, que lo que bien conocemos es que una pandemia tan transmisible ya ha sido definida como la más importante en un siglo, en más de un siglo, ¿no? Con una pandemia de estas, por un virus respiratorio. Entonces se atacan básicamente con toda la batería de medidas sanitarias que conocemos, es decir, todas las medidas de profilaxis y de cuidado que debemos seguir manteniendo y adhiriendo, ¿no? Sostenidamente, y con las inmunizaciones. Esos son los dos pilares. Hasta tanto en cuanto no esté cubierta suficientemente la población, y tenemos que seguir perseverando en esas dos direcciones. Se han ido desregulando todas las restricciones, en el mundo está sucediendo así, pero muchos países mantienen los cuidados, las restricciones, las regulaciones, monitorean cómo se van sucediendo los casos, el aumento, etcétera, para tomar medidas en tiempo real y con una mirada muy dinámica sobre la cuestión, ¿no? Es decir, que tenemos que seguir siendo consistentes sanitariamente en determinar, en identificar los brotes, en hacer los trazados de contacto, y para ayudarnos a evitar y seguir en esta situación que es deseable, que es retrasar este ascenso
de casos por la variante Delta, hay que perseverar en estas cuestiones sanitarias, de cuidados y de inmunización. Entonces, no pasarnos ahora ya a una liberación total absoluta, porque, bueno, eso que nos costó tanto como mensaje sanitario predicar para que la población adhiera, creo que es un retroceso y lo hemos visto en otros países. Israel es un caso paradigmático, ¿no? Todos vimos las fotos, las imágenes cuando se dio este mensaje de descartar ya los barbijos, que estábamos en una situación de normalidad, o que estaban en una situación prácticamente de normalidad con la vuelta a la escuela, y después ese rápido retroceso por el impacto de la realidad y por los números de la variante Delta que empezaban a afectar a niños, y con algunas consecuencias ya importantes. No se olviden, y esto es muy importante, la utilización política que se ha hecho, ¿no?, de esta pandemia en el mundo. Sí. No lo digamos solamente acá. Entonces, al principio hubo esta falsa información, que los niños no eran drivers, que no eran impulsores de la pandemia, sostener falsamente que no se contagiaban. Los niños se contagian, transmiten, y con esta variante el impacto que sufren es mayor, y los riesgos, los que están sujetos, es mayor. Y la secuela, no se olviden que este es un virus que es insidioso e impredecible en su desarrollo en cada uno de los sujetos. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, que ahora ya es mucho más abundante y mucho más certera, es que debemos seguir perseverando en los cuidados, no relajarnos, ¿no? Y deja muchas secuelas, ¿no? Claro, en un cierto silencio, podríamos decir así, epidemiológico con respecto a la variante Delta. No significa que no esté circulando y que no empiecen a aparecer y a motorizarse, amplificarse nuevos casos y nuevos brotes en distintos establecimientos. Ahora, doctor, ¿qué tal? Joaquín, lo saludo. Yo le quería hacer una pregunta. Bueno, quedó marcada su postura de que no acompaña esta medida de dejar de usar el barbijo al aire libre, teniendo más de 20 millones de personas que tienen el esquema completo. Lo estoy viendo acá en el portal del Ministerio de la Salud. ¿Cuándo sería el momento o para tomar esta medida, digamos, que esté más avanzado aún el esquema de vacunación, que tengamos finalmente la inmunidad de rebaño, o nos vamos a tener que acostumbrar a vivir siempre con el barbijo, según las recomendaciones sanitarias? Sí, yo creo que es importante que continúe avanzando todavía la inmunización, porque quedan, como te decía recién, niños y adolescentes todavía sin cubrir, y son el grupo de más expuestos, ¿no? Entonces, creo que todavía falta tiempo con la campaña de inmunización, que ha ido avanzando muy sostenidamente, y ha ido sumándose nuevas partidas y desplegándose muy eficientemente, pero todavía queda un tiempo más, ¿no? Es decir, yo creo que el uso del barbijo lo deberíamos sostener para protegernos de muchas enfermedades respiratorias, no solamente de este virus. Es decir, que tengamos ese ejercicio y lo sigamos manteniendo, y sería una práctica sanitaria muy beneficiosa que nos ahorraría muchísimas enfermedades. De hecho, ya hemos visto que algunas cepas de la gripe han dejado de circular, prácticamente se han extinguido, no las podemos identificar, todo consecuencia del uso del barbijo. Y si uno ve hoy en Oriente que tiene esa consistencia y que tiene esa conducta, y mira en países, yo estaba viendo imágenes de Corea del Sur, que es realmente un ejemplo, como en la actualidad, y habiendo controlado muy eficazmente por estas políticas sanitarias férreas la circulación viral, y achatado de sus curvas epidemiológicas, etcétera, cómo siguen manteniendo el uso del barbijo en la calle, ¿no? Por una serie de cuestiones, por todas las enfermedades respiratorias, por el virus sincitial respiratorio, es decir, la gente de la bronquiolitis, por otros patógenos que generan neumonía, por cuestiones ambientales, es decir, nos protegen de otras enfermedades respiratorias. Es decir, que es una muy buena práctica que hemos logrado después de tanta prédica nosotros transmitir este mensaje sanitario, que se aceptara, ¿no? Porque realmente veíamos de hecho cómo había ido aumentando el uso. Y yo, por ejemplo, necesito un ejemplo, ¿no?, como para redondear la respuesta. Yo esta mañana caminando miraba en las paradas del transporte público como toda la gente todavía mantiene, por más que ya había trascendido la noticia, el barbijo y eficientemente colocado. Entonces ahora, en este otro supuesto, debemos imaginarnos que la gente se va a sacar el barbijo en la cola del transporte público, porque ya no es obligatorio
al aire libre y después cuando va a subir va a tener que volver a colocárselo, y sería una cosa media contradictoria, media difícil de ejecutar, andar manipulando, si ya nos hemos acostumbrado a hacer las tareas rutinarias y usándolo. ¿Por qué hacer ese retroceso hasta que no tengamos otras variables, todo esto que hemos dicho, bueno, más controlada, ¿no? Y hasta que el proceso de inmunización no alcance otro nivel que ya nos permita, bueno, sí, empezar a relajar un poco estas cuestiones, ¿no? Así que bueno. Doctor, una consulta, ¿usted atiende consultorio? No, yo estoy dedicado, no, yo soy académico y estoy dedicado a la investigación. Ah, muy bien. Le quería hacer esta consulta entonces. Supongamos que voy y le hago una consulta que es esta. Me aplicaron Sputnik y la segunda dosis fue Moderna y ahora viajo a Estados Unidos. Doctor, ¿usted me puede aplicar otra vacuna en Estados Unidos? Y no la podemos indicar porque no tenemos datos. O sea que ya hay una triple combinación, ahí ya tenemos carencia de datos. Tenemos algunos datos en las combinaciones, es decir, que las plataformas heterólogas potencian, robustecen la inmunidad, pero en base a algunos estudios, por ejemplo, estas primeras combinaciones que se han utilizado en Europa, que es AstraZeneca, que es la vacuna de Oxford, y una ARNM mensajero, por ejemplo Moderna, y con muy buenos resultados, que es la combinación que le dieron al canciller alemana Angela Merkel. Claro. Es decir, que ya había alguna información. Lo que sí se está viendo en el mundo como posibilidad, para contestarte en parte la pregunta, es que sí, que ya en algunas situaciones, en algunas franjas etarias mayores de 60 o en otros países mayores de 65, incluso personal sanitario muy expuesto, y ya hay una tercera dosis. En aquellos, por ejemplo, claro, en aquellos que han recurrido a aquellos países que tienen dentro de su esquema Pfizer, y ya un refuerzo a los 6 meses para potenciar y mejorar la respuesta inmunitaria con Pfizer. Eso sí, claro, se está viendo, se ve en Israel, y además ahora ya hacer una triple combinación no podemos decir ni indicar nada porque realmente no tenemos información y sería imprudente. Doctor, la última, que tiene que ver con una reflexión que quería, a ver si usted me acompaña. La Universidad de Córdoba es muy prestigiosa, tan prestigiosa como la UBA, ¿no? Y además creo que, no sé si es más antigua. Y además de todo eso, últimamente, yo la primera vez que lo entrevisto, pero hace poquito entrevistamos también a otro médico muy reconocido de la Universidad de Córdoba, que ha dado médicos muy prestigiosos. Entonces digo, ¿por qué le costó tanto a la sociedad de Córdoba aceptar la vacuna? Porque es una de las sociedades que menos quiso aceptar las normas de cuidado y las vacunas. ¿Tiene que ver con el mensaje del gobierno, de los gobiernos provinciales, o es una sociedad poco afecto, digamos, a esas situaciones? Bueno, indudablemente que hay factores de idiosincrasia regionales, locales, etcétera, pero hay para hacer un análisis, digamos, hay muchas cuestiones para interpretar. Creo que sí, se ha avanzado mucho, es decir, los niveles de aceptación ha tenido, digamos, ha habido avances, y lo que vemos en contraste con el resto del mundo, que en general a nivel nacional ha sido buena la adherencia y va aumentando. Eso es muy importante. La gente ha empezado a aceptar, incluso aquellos que estaban renuentes y con dudas, y han terminado de aceptar, y eso ha mejorado muchísimo el porcentaje de vacunación. Yo veía que en algunos lugares le daban una cerveza, en otros un Fernet con coca, entonces ahí iban y se vacunaban. Sí. Pero no te olvides que ha habido un daño poderosísimo a la salud pública mundial, te diría, en base a estas campañas de falsa información. Sí, eso fue terrible. Sí, inclusive fake news en las redes han calado hondo en los inclusive que algunos periodistas se hayan sumado a eso, ¿no? Lamentablemente, médicos, ¿no? Y profesionales de la salud también. También, sí, han contribuido para desalentar, porque creo que hasta hubiera sido mucho más fácil y hubiéramos pasado de otra manera todo este momento, ¿no? Y hubiéramos salido quizá un poquito más rápido.
Pero bueno, la sociedad está constituida así, de todo un poco tenemos. Así que bueno, doctor. Y es un fenómeno, como te digo, mundial, ¿no? Se ve muchísimo en Estados Unidos. Fíjate que hay un grave problema. Sí, en Estados Unidos es peor, claro. Más de un tercio de la población. Hay algunos lugares que no han optado por la vacunación, y algunos estados top, digamos, en cuanto a los anti-vaxxers, es decir, los que están en contra de la vacuna, negacionistas, la Florida, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros estados americanos. Y el 90-95% de los internados son los que no han sido vacunados. No han sido vacunados, también hay que darle el mensaje, ¿no? Y después esto es célebre, porque lo vemos todos los días, esta gente, estos grandes propagandistas de contra la vacuna, y bueno, muchos han muerto ya, ¿no? Sí, Por el COVID. Bueno, doctor, la verdad le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dado, estos esclarecedores, y ojalá, la verdad, que podamos transitar esta última etapa bien, que no avance, que no sumemos más contagios, y que nos cuidemos, que seamos responsables, ¿no? Porque también es una recomendación estar sin barbijo al aire libre, pero también depende de nosotros mismos, no siempre es una responsabilidad nuestra. Sí, estos son políticas, por eso te digo, hay que sostener estos cuidados, eso es muy importante. Hemos alcanzado muy buenos objetivos, ahora vemos, digamos, la curva, cómo siguen los números cayendo, bueno, y eso en base a que, claro, las pautas sanitarias se han observado fielmente o bastante bien, y que hemos aprendido todos a cuidarnos. Ya vemos como un hecho natural el gel, el alcohol en las manos, totalmente, el lavado de manos. Sí, todas esas cosas nos han ayudado muchísimo. Por eso sería, me parece triste que retrocedamos con esto, ¿no? Es decir, seamos responsables, seamos consistentes, coherentes, y bueno, y sí, el mensaje en definitivo es optimista, porque ya se avisora que estas inmunizaciones se siguen manteniendo y que cada vez vamos a estar mejor cubiertos, más protegidos, y bueno, que la enfermedad va a ir siendo cada vez más leve en caso de que logremos contagiar. Doctor Axel, muchísimas gracias por atendernos y por esta charla que tuvimos. Bueno, el agradecido soy yo, y muchísimos saludos para toda su audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, así pasaba por Aires de Ciudad, charlando sobre estos temas de COVID y todos estos momentos que estamos viviendo, el doctor Axel Tomás, que es investigador principal del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y está